¿Sabes por qué puedes decir algo y que suene extraño o de plano ni siquiera entenderlo simplemente por el orden en que dijiste las palabras? Clasificados como el sujeto, el objeto y el verbo, aquel algo que efectúa la acción, aquel algo sobre lo que se efectúa la acción y aquel algo que es la acción que se efectúa respectivamente, en lingüística se considera que el orden de estos componentes de la oración es bastante estricto y rígido, o por lo menos lo es en la mayoría de las lenguas del planeta, tales como el inglés o el chino. Pero específicamente en la lengua castellana, en mi opinión por lo menos, es interesante cómo estos componentes son sumamente flexibles. Aunque se considera de manera generalizada que en nuestra lengua el orden de los componentes es SVO, o sea, el sujeto primero, luego el verbo y el objeto al último, es decir, Pablito come un taco, aún así en la lengua castellana se pueden utilizar tanto como para enfatizar algún componente en específico, como para especificar que la oración es una pregunta, como simplemente por costumbre, casi que cualquier orden que queramos. Un ejemplo que me gusta utilizar y comparar con el inglés es una oración que se usa muchísimo. Te amo. Traducido al inglés palabra por palabra sería You, I love, lo cual suena completamente incorrecto o por lo menos extraño. Pero en la lengua castellana se puede directamente omitir el pronombre nominativo del sujeto o en otras palabras, se puede no decir el sujeto, dándonos que el primer componente de la oración es el objeto, seguido del verbo, el cual debido a su conjugación nos especifica la persona y número del sujeto, así como el tiempo verbal, dándonos un orden de componentes de la oración que tiene solo dos componentes, donde el sujeto es tácito o no es explícito, pero sí se conoce gracias al verbo, por eso lo pongo entre paréntesis junto al verbo, pero no es necesario. Otro ejemplo sumamente común en la lengua castellana sería el decir algo como me lo comí, oración en la que el orden de los componentes es O, V. Un objeto directo dativo, otro objeto directo y luego el verbo. Palabra por palabra en inglés sería myself, it, I ate. Nuevamente completamente extraño y probablemente incomprensible. Pero en el español, el poner un objeto directo dativo, es decir, en este caso me, para indicar que una acción se hace para o en beneficio de alguien en específico, en este caso yo, primera persona singular que coincide con la primera persona singular tácita del verbo comer, comí, es algo sumamente común. Y de esta manera demuestro cómo la lengua castellana es sumamente flexible en el orden de los componentes de la oración. A continuación, unos cuantos ejemplos más de esto mismo. Digan las pizzas. VS, Cómetelo. VOO, ¿Cómo habla un superhéroe? VS, Lo mejor nunca se sube. SOV, ¿Me puedes dar un menú, por favor? OVO,